Orgullo y prejuicio. Jane Austen. Primera parte, capítulo 7. La fortuna del señor Bennet consistía casi por completo en una propiedad de 2000 libras anuales, que desafortunadamente para sus hijas, a falta de herederos varones, estaba vinculada a un pariente lejano. La de la señora Bennet, aunque holgada para su situación en la vida, no era suficiente para completar la de su marido. El padre de la señora Bennet había sido representante legal en Merrington y le había dejado 4000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido ayudante de su padre y lo había sucedido en el negocio, y un hermano afincado en Londres que se dedicaba a una respetable rama del comercio. El pueblo de Longbourn se encontraba a una sola milla de Merrington, una distancia muy adecuada para las jóvenes señoritas, que solían dejarse llevar por la tentación de ir allí 3 o 4 veces a la semana para cumplir con sus obligaciones de visitar a su tía y pasar por una sombrería cercana. Catherine y Lydia, las dos hermanas menores, eran las más aficionadas a estas actividades. Tenían más pájaros en la cabeza que las mayores, y cuando no había nada mejor que hacer, se imponía un paseo hasta Merrington para pasar las horas de la mañana y aprovisionarse de temas de conversación para la tarde. Y aunque en el campo no abundan las novedades, procuraban que su tía les pusiera siempre al día. Por el momento contaban con un buen surtido de noticias y alegrías debido a la reciente llegada de un regimiento de la milicia al vecindario, que se acuartelaría en Merrington todo el invierno. Por tal motivo, las visitas a la señora Phillips les procuraba las noticias más interesantes. Cada día aprendían algo nuevo sobre el apellido y la familia de los oficiales. Se sabía dónde se alojaban y con el tiempo empezaron a conocerlos personalmente. El señor Phillips les hacía visitas a todos, circunstancia que abrió a sus sobrinas una fuente de alegrías desconocida hasta entonces. No hablaban más que de los oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, cuya sola mención animaba mucho a su madre, no representaba nada para ellas en comparación con el uniforme y los distintivos de cualquier alférez. Una mañana, después de oír su animada conversación sobre este tema, el señor Bennet comentó con frialdad: por lo que puedo deducir de vuestra forma de hablar, debéis de ser dos de las chicas más tontas del país. Hace tiempo que lo sospechaba, pero acabo de corroborarlo. Catherine se quedó desconcertada y no respondió, pero Lydia, con absoluta indiferencia, siguió hablando de lo mucho que admiraba al capitán Carter y de las esperanzas que tenía de verlo en el transcurso del día, porque se iba a Londres la mañana siguiente. Querido, me asombra que estés tan dispuesto a creer que tus hijas son tontas, dijo la señora Bennet. Si yo disfrutara de hablar con tanto desprecio de las hijas de alguien, desde luego no sería de las mías. Sí, mis hijas son tontas, espero que nunca se me pase por alto, pero resulta que son todas muy listas. Me complace pensar que este es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que nuestras opiniones coincidieran en todos los aspectos, pero por el momento difiero de las tuyas porque nuestras dos hijas menores me parecen más necias de lo habitual. Mi querido señor Bennet, no puedes pedir que estas niñas sean tan sensatas como su padre y su madre. Me atrevería a decir que, cuando tengan nuestra edad, no pensarán en oficiales más que nosotros. Recuerdo muy bien cuando me gustaban los casacas rojas, y en el fondo me siguen gustando, y si un coronel joven y elegante de 5 o 6000 libras anuales quisiera a una de mis hijas, no se la negaría, y me pareció que la otra noche, en casa de Sir William, al coronel Foster le sentaba muy bien el uniforme. —¡Mamá! —exclamó Lydia—, mi tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter no van a casa de la señorita Watson tan a menudo como al principio. Ahora los ve a menudo en la librería de Clark. La señora Bennet no pudo contestar porque entró un lacayo con una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el criado esperaba la respuesta. A la señora Bennet le brillaron los ojos de felicidad y no dejó de hacer preguntas mientras su hija leía. —Bueno, Jane, ¿de quién es? ¿De qué trata? ¿Qué te dice? —Vamos, Jane, date prisa. Cuéntalo, date prisa, cariño. —Es de la señorita Bingley —dijo Jane, y leyó en voz alta—. Estimada amiga, si no tiene la bondad de cenar esta noche con Lois y conmigo, corremos peligro de odiarnos mutuamente para toda la vida, porque si dos mujeres pasan un día entero tete a tete, no hay forma posible de evitar una pelea. Venga tan rápido como pueda en cuanto reciba esta nota. Mi hermano y los caballeros van a cenar con los oficiales. Suya, afectísima, Caroline Bingley. —¿Con los oficiales? —exclamó Lydia—. Qué raro que mi tía no nos dijera nada. —¿Van a cenar fuera? —dijo la señora Bennet. —¡Qué mala suerte! —¿Puedo llevarme el carruaje? —preguntó Jane. —No, querida, es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así pasarás la noche allí.
Buena idea, dijo Elizabeth. Si supiera seguro que no le van a ofrecer un coche para volver a casa. Ah, pero los caballeros habrán ido a Merrington en el del señor Bingley, y los Hursts no tienen caballos propios. Prefiero ir en nuestro carruaje. Pero, cielo, seguro que tu padre no puede prescindir de los caballos. Hacen falta en las tierras. ¿No es así, señor Bennet? Hacen tanta falta en las tierras que casi no puedo disponer de ellos. Pero si hoy están disponibles, dijo Elizabeth, se puede hacer lo que dice mi madre. Al final consiguió que su padre reconociera que los caballos estaban ocupados, y así Jane tuvo que ir a caballo y su madre la despidió en la puerta con los mejores deseos para el mal día que hacía, y sus esperanzas se hicieron realidad. Poco después de que Jane partiera, empezó a llover a cántaros. A sus hermanas les preocupaba lo que pudiera sucederle, pero su madre estaba encantada. Siguió lloviendo toda la noche sin interrupción. Con toda seguridad, Jane no podría volver. Qué buena idea he tenido, dijo la señora Bennet más de una vez, como si el mérito de la lluvia fuera suyo. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no se dio cuenta de la dimensión de su propósito. Apenas había terminado de desayunar cuando llegó un criado de Netherfield con la siguiente nota para Elizabeth. Querida Lizzie, me encuentro muy mal esta mañana, lo que supongo debe atribuirse a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oír hablar de mandarme a casa hasta que me encuentre mejor. También insisten en que hable con el señor Jones, el boticario, así que no se alarmen si les dicen que ha venido a verme. En realidad no es nada grave, solo tengo dolor de garganta y de cabeza. Nada más, con cariño, etcétera. Bien, querida mía, dijo el señor Bennet cuando Elizabeth terminó de leer la nota. Si tu hija enferma de gravedad y muere, siempre será un consuelo saber que todo ha sido por la causa del señor Bingley y por orden tuya. Ah, no creo ni remotamente que vaya a morir. Nadie se muere de un simple enfriamiento. La cuidarán muy bien. Todo va sobre ruedas mientras esté allá. Iría a verla yo misma si dispusiera del carruaje. Elizabeth estaba realmente preocupada y resuelta a ir a verla aunque no pudiera llevarse el carruaje. Como tampoco era aficionada a montar, la única posibilidad que tenía era ir a pie, y así se lo anunció a sus padres. ¿Cómo se te ocurre semejante tontería, con la cantidad de barro que habrá en el camino? Exclamó la madre. Cuando llegues allí estarás impresentable. Estaré perfecta para ver a Jane, que es lo único que me interesa. ¿Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie? Preguntó su padre. No, no, no quiero evitarme el paseo. La distancia no es nada cuando media un buen motivo. Son solo 3 millas. Volveré a la hora de comer. El vigor de tu benevolencia es admirable, terció Mary, pero todo impulso de los sentimientos debe guiarse por la razón, y en mi opinión el esfuerzo siempre debe ser proporcional a lo que de él se espera. Te acompañamos hasta Merrington, dijeron Catherine y Lydia. A Elizabeth le pareció bien y las 3 jóvenes se pusieron en camino. Si nos damos prisa, dijo Lydia sin perder el paso, a lo mejor podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. Se separaron en Merrington. Las 2 menores se dirigieron al alojamiento de la mujer de un oficial y Elizabeth siguió andando sola, cruzando campos y más campos a paso vivo, saltando cercas y salvando charcos con impaciencia, hasta que por fin avistó la casa. Tenía los tobillos doloridos y las medias sucias y la cara brillante, acalorada del ejercicio. La condujeron a la salita del desayuno, donde se encontraban todos reunidos a excepción de Jane, y su aparición causó un gran impacto. La señora Hurst y la señorita Bingley no podían creer que hubiera caminado 3 millas a una hora tan temprana, con el mal tiempo que hacía y sola. Elizabeth estaba segura de que la despreciarían por eso. Sin embargo, la recibieron con toda amabilidad, y en la actitud de su hermano había algo mejor que amabilidad, había buen humor y bondad. El señor Darcy apenas habló, y el señor Hurst no dijo nada. El primero no sabía si admirar el brillo que le había prestado el ejercicio al rostro o condenar por injustificada la decisión de haber hecho sola el trayecto. El segundo solo pensaba en el desayuno. Preguntó por el estado de su hermana, pero el informe no fue muy halagüeño. La señorita Bennet había pasado mala noche, y aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no se encontraba con fuerzas para salir de la habitación. Elizabeth se alegró de que la llevaran a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de decir en la nota lo mucho que deseaba esa visita, solo por no alarmar a la familia ni causar inconvenientes, se alegró muchísimo al verla entrar. Sin embargo, no estaba en condiciones de hablar mucho, y cuando la señorita Bingley las dejó solas, poco pudo decir, aparte de expresar gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la habían tratado. Elizabeth la escuchó en silencio. Cuando terminaron de desayunar, las hermanas se reunieron con ellas, y Elizabeth empezó a apreciarlas al ver el trato tan solícito y afectuoso que le dispensaban a Jane.
Llegó el boticario y después de examinar a la paciente, dijo, como era de suponer, que tenía un enfriamiento muy fuerte y que debía tratarlo cuanto antes. Le aconsejó que volviera a la cama y le prometió unos remedios. Jane siguió el consejo sin demora, porque la fiebre seguía subiendo y le dolía mucho la cabeza. Elizabeth no se movió de la habitación ni un momento, y las otras dos mujeres tampoco se ausentaron mucho rato. Como los caballeros no estaban, en realidad no tenían otra cosa que hacer. Cuando el reloj dio las 3, Elizabeth pensó que debía irse, y muy a su pesar así lo anunció. La señorita Bingley le ofreció su carruaje y solo habría hecho falta insistir un poco para que lo aceptara, pero Jane expresó una preocupación tan grande porque se fuera que la señorita Bingley se vio obligada a convertir la oferta del coche en una invitación a quedarse en Netherfield de momento. Elizabeth, muy agradecida, dijo que sí, y enseguida mandaron a un criado a Longbourn para comunicarlo a la familia, y de paso le encargaron que volviera con unas mudas limpias. Capítulo 8. A las 5, las hermanas de Bingley fueron a cambiarse, y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que acudiera al comedor. A las cumplidas y numerosas preguntas que le hicieron, y entre las que tuvo el gusto de distinguir el vivo interés del señor Bingley, no pudo responder nada bueno. Jane no había mejorado. Las hermanas, al oírlo, repitieron 3 o 4 veces lo mucho que lo sentían, lo espantosos que eran los enfriamientos fuertes y lo muchísimo que les disgustaba enfermar ellas mismas. Después no pensaron más en la cuestión. La indiferencia que demostraban por Jane cuando no la tenían delante devolvió a Elizabeth el placer de la desfavorable primera impresión que le habían causado. Lo cierto es que su hermano era el único al que podía considerar con cierta complacencia. Estaba sinceramente preocupado por Jane y se mostró tan solícito con la propia Elizabeth que le alivió la sensación de ser tan intrusa como creía que la consideraban los demás. Podía decirse que solo él le prestaba atención. La señorita Bingley estaba pendiente del señor Darcy, y más o menos lo mismo podía decirse de su hermana. En cuanto al señor Hurst, su compañero de mesa, era un hombre indolente que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas, y cuando se dio cuenta de que Elizabeth prefería un plato sencillo a un garú, ya no tuvo nada más que hablar con ella. Cuando terminó la tardía comida, se fue directamente a ver a Jane, y tan pronto como salió del comedor, la señorita Bingley empezó a criticarla. Sentenció que tenía unos modales pésimos, entre orgullosos e impertinentes, que no sabía conversar y que carecía de estilo, de gusto y de belleza. La señora Hurst opinaba lo mismo y añadió: en resumen, no tiene nada que valga la pena, solo es una excelente andarina. Jamás olvidaré cómo se presentó esta mañana. Parecía una verdadera salvaje. Muy cierto, Lois, me costó lo mío no perder la compostura. Qué ocurrencia tan absurda venir aquí. Qué necesidad tenía de andar correteando por el campo solo porque su hermana tenía un enfriamiento, tan desarreglada y tan despeinada. Sí, y las enaguas, supongo que te fijaste en las enaguas, empapadas 3 centímetros de barro. Estoy segura de que nada le sirvió bajarse el vestido para ocultarlas. Una imagen muy vívida, Lois, dijo Bingley, pero yo no vi nada. A mí me pareció que la señorita Elizabeth Bennet tenía un aspecto espléndido cuando entró aquí esta mañana, y me di cuenta de que llevaba las enaguas sucias. Usted seguro que sí, señor Darcy, dijo la señorita Bingley, y me inclino a creer que no le gustaría nada ver a su propia hermana haciendo semejante exhibición. No, sin la menor duda. Andar 3 millas o 4 o 5 o las que sean hundiendo los tobillos en el barro y sola, completamente sola, ¿a santo de qué? En mi opinión, es señal de una independencia abominable y presuntuosa, de una indiferencia ante el decoro muy provinciana. Es una señal muy favorable del afecto que le tiene a su hermana, dijo Bingley. Mucho me temo, señor Darcy, dijo la señorita Bingley a media voz, que esta aventura haya afectado la admiración que le despiertan sus bonitos ojos. Nada más lejos, contestó él. Los tenía brillantes debido al ejercicio. A continuación se produjo una pausa y después la señora Hurst volvió a la carga. Aprecio muchísimo a Jane Bennet. Es un verdadero encanto y le deseo de todo corazón que se case bien, pero con ese padre y esa madre y esas amistades de clase tan baja, dudo que tenga la oportunidad. Creo haberte oído decir que su tío es representante legal en Meryton. Sí, y tiene otro que vive en Cheapside. Ah, qué maravilla, añadió su hermana, y estallaron las dos en sonoras carcajadas. No dejarían de ser tan encantadoras, protestó Bingley, aunque tuvieran 1000 tíos en Cheapside, pero eso reduciría sustancialmente sus posibilidades de casarse con un hombre importante, objetó Darcy. Bingley no respondió a este comentario, pero sus hermanas le dieron la razón con entusiasmo y siguieron riéndose un rato a costa de los vulgares familiares de su querida amiga.
Sin embargo, recuperaron la ternura al retirarse del comedor e ir a la habitación de Jane para hacerle compañía hasta que las llamaron para el café. La enferma todavía se encontraba muy mal y Elizabeth no quiso separarse de su lado hasta bien entrada la noche, cuando por fin la vio dormirse y le pareció más por obligación que por placer que debía bajar también. Al entrar en la sala estaban todos jugando al Lu, y enseguida la invitaron a participar, pero sospechó que las apuestas eran tan altas y rechazó la invitación sobre pretexto de su hermana, diciendo que prefería entretenerse con un libro el ratito que pudiera estar abajo. El señor Hertz la miró asombrado. ¿Le gusta más leer que jugar a las cartas?, le preguntó. Qué curioso. La señorita Elisa Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una gran lectora y no encuentra solaz en ninguna otra cosa. No merezco ese cumplido ni esa crítica, replicó Elizabeth. No soy una gran lectora, y son muchas las cosas que me procuran solaz. Estoy segura de que una de ellas es cuidar a su hermana, dijo Bingley, y espero que pronto le dé la alegría de recuperarse por completo. Elizabeth se lo agradeció sinceramente y se acercó a una mesa en la que habían algunos libros. Él se ofreció al momento a traerle otros, todos los que tenía en la biblioteca. Me gustaría disponer de una colección más nutrida, tanto por complacerla a usted como por mi propio prestigio. Pero soy perezoso, y aunque no tengo muchos, son más de los que leeré jamás. Elizabeth le dijo que se las arreglaría muy bien con los que había allí mismo. Me asombra, dijo la señorita Bingley, que mi padre dejara una biblioteca tan reducida. En cambio, la suya de Pemberley es una delicia, señor Darcy. Al menos será buena, respondió él, porque es el fruto de muchas generaciones. Pero usted la ha incrementado notablemente, siempre está comprando libros. No entiendo que las familias descuiden la biblioteca, con la abundancia de lectura que está a nuestro alcance en estos tiempos. ¿Descuidar? Estoy convencida de que usted no descuida nada que pueda contribuir a los tesoros de tan notable palacio. Charles, cuando construyas tu casa, me gustaría que fuera la mitad de maravillosa que Pemberley. Eso espero, pero te aconsejaría que la adquirieras en los alrededores de Pemberley y tomaras la mansión como modelo. Derbyshire es el condado más elegante de toda Inglaterra. Lo haría de mil amores, incluso compraría Pemberley si Darcy me la vendiera. Pienso en posibilidades reales, Charles. Te aseguro, Caroline, que me parece más fácil hacerme con Pemberley comprándola que tratando de imitarla. Elizabeth estaba tan pendiente de lo que se decía que perdió la poca atención que le prestaba a la lectura. Enseguida dejó el libro en la mesa, se acercó a la de las cartas y se puso a observar el juego, situándose entre el señor Bingley y su hermana mayor. ¿La señorita Darcy ha crecido mucho desde primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Ya es tan alta como yo? Creo que llegará a serlo. Ahora es más o menos como la señorita Elizabeth Bennet, o incluso más. Qué ganas tengo de volver a verla. Es la persona más encantadora que conozco. Qué carita y qué modales, y qué bien educada está para la edad que tiene. Toca el pianoforte de una forma exquisita. Me asombra, dijo Bingley, la paciencia que tienen todas las jovencitas para desarrollar tantas aptitudes. ¿Todas las jovencitas? ¿Qué significa eso, querido Charles? Sí, todas, eso creo. Todas saben pintar mesas, decorar biombos, tejer bolsos. Creo que no conozco a ninguna que no sepa hacer todas estas cosas, y sé que siempre que me hablan de una joven por primera vez me informan de sus muchas habilidades. Esa lista de habilidades comunes de las mujeres, dijo Darcy, es muy cierta. A muchas se les atribuye grandes méritos solo por tejer un bolso o por decorar un biombo, pero no estoy de acuerdo con tu opinión de las mujeres en general. No puedo presumir de conocer a más de media docena entre mis amistades que realmente destaquen tanto. Ni yo, desde luego, dijo la señorita Bingley. En tal caso, intervino Elizabeth, deben ser muchos los requisitos que exige a una mujer para considerarla destacable. Sí, muchos. Ah, cierto, exclamó su fiel ayudante. No se puede considerar realmente destacable a una mujer que no sobrepase con ventaja los méritos comunes. Una mujer debe conocer en profundidad la música, el canto, la pintura, el baile y las lenguas modernas para merecer ese calificativo. Y aparte de todo esto, debe ser distinguida en su actitud, en el andar, en el tono de voz, en las expresiones, en la forma de dirigirse a los demás. De otro modo, solo merecerá el calificativo a medias. Debe poseer todas esas cosas, añadió Darcy, y aún añadir otra más sustancial, que es cultivar el pensamiento mediante la lectura frecuente. No me extraña que solo conozca a 6 mujeres destacables, lo que me extraña es que conozca a alguna. ¿Juzga a su propio sexo con tanta severidad que le parece imposible que exista alguna? Jamás he conocido a una mujer así, jamás he visto tanta capacidad, tanto gusto, tanta aplicación ni tanta elegancia juntas, tal como lo ha dicho usted.
La señora Hers y la señorita Bingley protestaron a viva voz por la injusta duda que implicaban esas palabras y empezaron a alegar que conocían a muchas mujeres que reunían todas esas cualidades, hasta que el señor Hers las llamó al orden quejándose amargamente de la falta de atención al juego. Así terminó la conversación y Elizabeth se retiró enseguida a la sala de estar. Elisa Bennet, dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras de ella, es de esas jovencitas que tratan de hacerse valer ante el sexo opuesto, menospreciando el suyo propio, e incluso diría que esa táctica funciona con muchos hombres, pero, en mi opinión, es un proceder despreciable, un artificio muy mezquino. Sin la menor duda, contestó Darcy, a quien iba dirigido principalmente el comentario. Son mezquinos todos los artificios que a veces se rebajan a emplear las mujeres para cautivar a un hombre. Todo lo malicioso es despreciable. Esta respuesta no satisfizo del todo a la señorita Bingley, así que zanjó el tema. Elizabeth volvió a verlo solo para decir que su hermana estaba peor y que no podía dejarla. Bingley insistió en llamar al señor Jones inmediatamente, pero sus hermanas, convencidas de que los consejos del boticario de campo no servían de nada, recomendaron mandar a un mensajero a la ciudad a buscar a uno de los médicos más eminentes. Elizabeth se negó en redondo, pero estaba dispuesta a aceptar la propuesta del hermano y decidieron avisar al señor Jones a primera hora de la mañana si no había mejoría definitiva. Bingley estaba intranquilo. Sus hermanas dijeron que estaban muy afligidas. Sin embargo, para distraerse de tanta aflicción se pusieron a hacer duetos después de cenar, pero la única forma que encontró él de tranquilizarse un poco fue dar órdenes al ama de llaves de que atendiera a la señorita enferma y a su hermana en todo lo que precisaran. Capítulo 9. Elizabeth pasó gran parte de la noche en la habitación de su hermana y por la mañana tuvo la alegría de poder mandar una respuesta halagueña a las preguntas del señor Bingley, que recibió por medio de una criada, y poco después de las elegantes doncellas que atendían a sus hermanas. Sin embargo, a pesar de la mejoría, solicitó que mandaran un mensaje a Longbourn, en el que pedía a su madre que hiciera una visita a Jane y juzgara la situación por sí misma. El mensaje se envió sin demora y el requerimiento se cumplió con la misma inmediatez. La señora Bennet, acompañada por sus dos hijas menores, llegó a Netherfield poco después del desayuno. Si la señora Bennet hubiera creído que Jane corría el menor peligro, se habría afligido mucho, pero, satisfecha al ver que su estado no era alarmante, prefería que no se recuperara enseguida porque tendría que irse de Netherfield. Por lo tanto, se negó a darle permiso para volver a casa. El boticario, que llegó más o menos al mismo tiempo, también desaconsejó el traslado. Después de pasar un rato con Jane, la madre y las tres hijas bajaron a la salita del desayuno a petición de la señorita Bingley. El señor Bingley las recibió con la esperanza de que la señora Bennet no hubiera encontrado a su hija peor de lo que esperaba. Pues sí, señor, respondió ella, la he encontrado demasiado enferma todavía para sacarla de aquí. El señor Jones dice que ni se nos ocurra. Nos vemos en la tesitura de abusar un poco más de su amabilidad. ¿Sacarla de aquí? Exclamó Bingley. Ni en sueños. Estoy seguro de que mi hermana no querría ni oír hablar de ella. Señora, dijo la señorita Bingley, fría y correcta, confía en que la señorita Bennet será atendida en todo cuanto precise mientras esté con nosotros. La señora Bennet se lo agradeció profusamente. Y estoy convencida, añadió, de que no haber contado con tan buenos amigos no sé qué habría sido de ella, porque está muy enferma y sufre muchísimo, aunque con la mayor paciencia del mundo como es su costumbre, porque es la persona más dócil que he visto en mi vida. A menudo les digo a mis otras hijas que no se pueden comparar con ella. Tiene usted una casa preciosa, señor Bingley, con unas vistas encantadoras al paseo de Grava. La verdad es que no hay mansión en los alrededores que pueda compararse a Netherfield. Espero que no tenga ninguna prisa por irse, aunque no lo haya alquilado por mucho tiempo. Siempre lo hago todo con prisa, respondió él, y por lo tanto, si decidiera irme de Netherfield, seguramente estaría fuera de aquí en 5 minutos. No obstante, de momento me considero bien instalado. Es exactamente lo que me imaginaba que haría, dijo Elizabeth. Empieza usted a entenderme, ¿verdad? Respondió él, volviéndose hacia ella. Ah, sí, perfectamente. Me gustaría tomármelo como un cumplido, pero me temo que ser tan transparente resulte más bien deplorable. Así son las cosas, pero eso no significa necesariamente que un carácter complicado y profundo sea mejor ni peor que el suyo. Lizzie, exclamó la madre, no olvides dónde estás y procura no decir las tonterías que se te consienten en casa. No sabía que fuera usted estudiosa del carácter de las personas, intervino Bingley al instante. Debe ser muy interesante. Sí, pero los caracteres complicados son los más divertidos, al menos gozan de esa ventaja. En el campo, terció Darcy, por lo general no abundan los caracteres dignos de estudio.
En una sociedad rural se mueve uno en un ambiente muy cerrado, con poca variedad, pero las personas cambian tanto que siempre hay algo nuevo que observar en cada una. Sí, claro, dijo la señora Bennet, ofendida por la forma de hablar de la sociedad rural. Le aseguro que en el campo hay tanta variedad como en la ciudad. Todo el mundo se quedó sorprendido, y Darcy, después de mirarla un momento, dio media vuelta en silencio. La señora Bennet, creyendo que había obtenido una victoria total sobre él, siguió hablando triunfalmente. Por mi parte, no creo que Londres aventaje tanto al campo, salvo por las tiendas y los lugares públicos. El campo es mucho más agradable. ¿No le parece, señor Bingley? Cuando estoy en el campo, respondió, nunca tengo ganas de irme, y cuando estoy en la ciudad me sucede lo mismo. Cada sitio tiene sus atractivos y puedo pasármelo tan bien en el uno como en el otro. Sí, eso es porque está usted bien dispuesto, pero este caballero, añadió mirando a Darcy, parece opinar que el campo no vale nada. Se equivoca, madre, dijo Elizabeth, sonrojándose de vergüenza ajena. Ha malinterpretado al señor Darcy. Solo quería decir que en el campo no hay tanta variedad de personas como en la ciudad, y eso es cierto, como muy bien sabe. Claro, hija mía, nadie ha dicho lo contrario, pero eso de que no hay mucha gente que conocer en este vecindario, considero que vivimos en uno de los más poblados. Sé muy bien que a menudo comemos al menos con 24 familias diferentes. Bingley logró contenerse por consideración hacia Elizabeth. Su hermana, menos delicada, miró al señor Darcy con una sonrisa muy expresiva. Elizabeth, solo por distraer a su madre de esos pensamientos, le preguntó si Charlotte Lucas había pasado por Longbourn en su ausencia. Sí, pasó ayer con su padre. Qué agradable es el señor William. Señor Bingley, ¿no le parece? Es un hombre tan refinado, tan gentil y tan amable. Siempre tiene buenas palabras para todo el mundo. Eso es lo que yo considero una buena educación. Y las personas que se creen muy importantes y jamás abren la boca están muy equivocadas. ¿Charlotte comió con vosotros? No, volvió a su casa. Tengo para mí que la necesitaban para hacer las empanadas. Por nuestra parte, señor Bingley, dispongo de criadas que saben hacer su trabajo. Mis hijas se han educado de otra forma, pero cada cual que haga lo que le parezca. Y las Ducas son unas chicas muy buenas, se lo aseguro. Es una lástima que no sean bonitas. Y no es que Charlotte me parezca poco agraciada, pero, claro, es muy amiga nuestra. Parece una joven muy agradable, dijo Bingley. Ah, sí, claro que sí, pero reconocerá que no es muy agraciada. Lo dice incluso la propia Lady Lucas, y envidia la belleza de mi Jane. No es que quiera presumir de mi hija, pero le aseguro que Jane, bueno, se ven pocas tan bonitas como ella. Al menos es lo que dice todo el mundo. No es lo que diga yo, que soy su madre, claro. Cuando solo tenía 15 años, un caballero que estaba en Londres, en casa de mi hermano, el señor Gardiner, se enamoró de ella hasta el punto de que mi cuñada creyó que le haría una proposición de matrimonio antes de que nos fuéramos. Al final no se la hizo. Tal vez le pareciera demasiado joven. Sin embargo, le escribió unos versos muy bonitos. Y con eso puso fin al enamoramiento, dijo Elizabeth impaciente. Sucede a menudo, creo, que el amor termina de esa forma. Me pregunto quién sería el primero que descubrió lo eficaz que es la poesía para ahuyentar al amor. Yo considero que la poesía es el alimento del amor, dijo Darcy. De un amor puro, fuerte y sano tal vez. Cuando algo es fuerte de verdad, todo le sirve de alimento, pero cuando solo es un atisbo, una débil inclinación, estoy segura de que un buen soneto acaba con él. Darcy se limitó a sonreír. Se hizo un silencio que hizo temblar a Elizabeth, por si su madre se le ocurría volver a ponerse en evidencia. Quería hablar, decir cualquier cosa, pero no se le ocurrió nada hasta que la señora Bennet empezó a repetir su agradecimiento al señor Bingley por dispensar tantas atenciones a Jane, y a disculparse por tener que soportar también a Lizzie. El señor Bingley respondió con muy buenos modales sin ninguna afectación, y obligó a su hermana menor a hacer lo propio y a responder como era de recibo. Y así lo hizo, de mala gana, pero la señora Bennet se quedó satisfecha y poco después pidió el carruaje. Tras esta señal, la menor de las hijas dio un paso adelante. Las dos pequeñas habían estado todo el tiempo cuchicheando entre ellas y el resultado fue que la menor le recordó al señor Bingley que aún no había cumplido la promesa que había hecho nada más llegar al campo, organizar un baile en Netherfield. Lidia era una jovencita de 15 años fuerte y bien desarrollada, de cutis fino y de una expresión alegre. Era la predilecta de su madre, cuyo afecto la había llevado a presentarla en sociedad a una edad temprana. Tenía un espíritu instintivo y estaba muy segura de sí misma, cualidades que las atenciones de los oficiales debidas a su espontaneidad en el trato y en las buenas cenas de su tío habían transformado en audacia. Por lo tanto, se encontraba perfectamente capacitada para presentar al señor Bingley la cuestión del baile y le recordó su promesa sin rodeos.
feos, añadiendo que faltar a su palabra sería la cosa más vergonzosa del mundo. La respuesta de Bingley a este asalto repentino hizo las delicias de la señora Bennet. Le aseguro que estoy más que dispuesto a cumplir mi palabra, y tan pronto como su hermana se reponga, usted misma me hará el honor de fijar la fecha, si así lo desea, porque no querrá ir a un baile mientras ella esté enferma. Lidia respondió que le parecía muy bien. Ah, sí, es mucho mejor esperar a que Jane se cure por completo, y seguramente el capitán Carter ya habrá vuelto a Merrington para entonces, y después de su baile insistiré en que celebren otros de ellos. Le diré al coronel Foster lo indigno que sería que no lo hiciera. La señora Bennet y sus hijas se fueron, y Elizabeth volvió inmediatamente a la habitación de Jane, ocasión que aprovecharon las damas y el señor Darcy para hablar a sus anchas de su comportamiento y el de su familia. Sin embargo, el señor Darcy se abstuvo de criticarla a ella, a pesar de los maliciosos comentarios que hizo la señorita Bingley a propósito de los ojos bonitos.